un comunicador que ha dedicado 70 años de los 85 que cumplirá este mes de mayo, justamente a comunicar, a decir, a narrar, a contar, y lo ha hecho en los más variados frentes. En 1972 estaba cubriendo, apenas terminado el sismo de Managua, Nicaragua, estaba ya ahí relatando, refiriendo todo lo que había acontecido, y lamentablemente 13 años después, en 1985, referiría idéntica desgracia en una ciudad que le es intensamente entrañable y amada, la suya propia, esta Ciudad de México. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. Aquí ocurrió el día 30 de abril del 2013. Entonces, en el salón de protocolo, llegó con su familia, con su vasta, con su numerosa familia, con su esposa, Sarita, con la que pronto cumplía 60 años de casado, con sus hijos Jorge, Abraham y Diana, y a sus nietos, y hasta un bisnieto que se llama José, hijo de una hija de Abraham Zabludovsky Nerubay, su hijo. Entonces, los diputados suspendieron su trabajo, era el último día de las sesiones del periodo ordinario, y decidieron hacer una solemnísima y conmovedora para muchos sesión especial para entregar la medalla Eduardo Neri, legisladores de 1913, al licenciado Jacobo Zabludovsky. Todos los mexicanos. Tiene razón Miguel León Portilla, y por ello la tarea que esta Cámara habrá de realizar para concretar, para reglamentar la reciente reforma constitucional en materia educativa, reviste la mayor relevancia, y sería una tarea a la que en primer lugar se hubiera abocado un mexicano legendario y heroico como Eduardo Neri. Infinidad de legisladores procuraron una foto, una cercanía, el saludo, la emoción, el contento, el reconocimiento, el gusto de estar al lado de un hombre tan familiar en las vidas de todos los mexicanos. Quizá ustedes recuerden, hace unos 50 años, 60 quizá, un programa que se llamaba El Reloj Musical de la Azteca a las 8 de la mañana por la XEW. Y luego venía el comentarista deportivo Francisco Javier Camargo, patrocinado por Gillette. Y decía el comercial que para ser bien aceptado hay que estar bien afeitado con Gillette diariamente. Y después venían los comentarios a la noticia de Jacobo Zabludovsky. Y luego lo vimos narrar la llegada de Fidel Castro al poder el 1 de enero de 1959. La noche anterior había huido Batista con Cantillo, con Carratalá, con Masferrer, del Campo Columbia, así se llamaba entonces el aeropuerto, luego rebautizado Rancho Boyeros, allá en La Habana, Cuba. Y anduvo caminando con Ernesto Che Guevara, y anduvo caminando con Camilo Cienfuegos, y presenció los juicios sumarios con que se persiguió a los sobrevivientes del régimen del tirano Fulgencio Batista. Eso nos lo contó el licenciado Jacobo Zabludovsky en enero de 1959. Hacedor de la televisión, precursor de ella. Entonces, en el edificio de la Lotería Nacional, cuando el Caballito todavía estaba allí, frente a los edificios de Excelsior, del periódico El Universal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes que se ampliara el Paseo de la Reforma, ahí llegaba Jacobo a un restaurante llamado Kikos, junto a la librería Zaplana de la Avenida Juárez, y se ponía a leer, y se ponía a escribir, y se ponía a redactar, y luego pasaba un noticiario, inventó también un noticiario que se llamaba con Guillermo Vela, patrocinado por General Motors, y que leía un comentarista llamado Guillermo Vela. Luego, con Pedro Ferri Santa Cruz, hizo una gran mancuerna también para hacer noticiarios, y aquel inolvidable diario Nescafé, que salía a las 7 de la mañana al aire, y de 7 a 9 nos informaba con Raúl Hernández en la Jefatura de Información, Raúl que hace poco tiempo murió. Jacobo Zabludovsky hizo un discurso en torno de la libertad de expresión,
en torno de los avances y la vida democrática en nuestro país. Día 30 de abril del 2013. En efecto, se mantiene relación entre poder y palabra, pero cambia un poco el sentido de su movimiento. Quien ejerce la palabra y le da significados, el pueblo, tiene derecho a ejercer el poder. Vista así, la fórmula de la democracia se antoja sencilla. A un ejercicio más intenso de la palabra por parte de los más, corresponde una legitimación de las instituciones populares. Una vez que los pueblos satisfacen sus necesidades primarias de alimento, vestido, casa y escuela, y muchas veces aún sin satisfacer estas, aspiran a cumplir esa sencilla fórmula de la democracia. Día inolvidable para Jacobo Zabludovsky, para la 62ª legislatura, aquí en San Lázaro. Parece mentira, pero en este momento, a mis escasos 85 años de vida y mis 70 en el periodismo, veo que aún hay sol en las bardas y que todo cabe en 2 simples sílabas: gracias. Hacemos 28 leyes por minuto o hacemos 28 leyes por día, pero la productividad legislativa tiene que ver con la trascendencia de lo tratado y de lo legislado. Hemos tenido un periodo que nos marca como una legislatura histórica. Todas las legislaturas dicen que son históricas. Sin embargo, yo que he estado en 8, les puedo decir que veo en la 55 legislatura una histórica, que veo en la 61ª legislatura del Senado una histórica y que veo en esta una histórica. Tuvimos una reforma laboral, una reforma educativa, tenemos la ley de amparo, tenemos reformas constitucionales de alto calado como la de telecomunicaciones. Esta ha sido una legislatura muy importante. Ha abordado temas sin complejos y ha abordado temas que en otras circunstancias, por el protagonismo de los partidos políticos, hubiese sido impensable. ¿Qué hemos entendido en la Cámara de Diputados? Bueno, que la gloria, que el mérito de hacer las reformas estructurales e históricas tiene que ser de todos. La numeraria legislativa es incomprendida por la sociedad. Primero, los diputados no tienen por qué aprobar todas las iniciativas que vienen, porque muchas de estas son producto de la coyuntura, de una ocurrencia o a lo mejor de una mala estrategia. Los diputados tienen que estudiar y dictaminar aquellas iniciativas que, como decía José Luis Lamadrid, contesten a 3 preguntas. ¿Le hace bien a la sociedad? ¿Le hace bien al ciudadano? ¿Le hace bien al Estado mexicano? En su conjunto, estas 3 preguntas nos dijeran: ¿esta iniciativa abona a un régimen de libertad? Muchas veces el trabajo del legislativo, don Rafael, consiste en aguantar. Esto es, consiste en que algunas de esas iniciativas no prosperen. ¿Y por qué no? No es una práctica parlamentaria común. A veces el trabajo legislativo es saber usar la preclusión, la caducidad o la congeladora cuando los temas no valen la pena. Cada vez que nosotros legislamos y hacemos una ley, le estamos robando a usted, don Rafael, un pedazo de su libertad.
porque legislamos sobre arraigo, legislamos sobre medidas cautelares, sobre extinción de dominio, y de repente llegó un momento en que tratamos a toda la sociedad como si todos fuéramos delincuentes. Ahora lo estamos corrigiendo. Lo que les quiero decir es que si hay una sanción políticamente organizada, la ley rige para todos. Es abstracta, es impersonal. Cuando solo genera obligaciones para el Estado, debemos de tener cuidado. Pero cuando genera obligaciones y derechos a terceros, y más cuando está de por medio la libertad corpórea de la persona, debemos de tener una estricta responsabilidad porque podemos estar cometiendo injusticia. Entonces, la actividad del legislador, que a veces es tan mal apreciada por la sociedad, da algo que parece intangible, pero que es necesario para que los mexicanos vivamos en paz. Da armonía y genera el espacio y la garantía de libertad. No habrá ley, no habrá código electoral, no habrá código penal, no habrá código fiscal suficiente si los ciudadanos no tenemos la actitud de cumplir con la ley. Porque los legisladores hacemos la ley, pero siempre hay alguien que organiza la trampa. Si no tenemos una cultura de la legalidad arraigada, y si no tenemos una cultura de la legalidad que castigue sin distinción al culpable y procure la libertad para el inocente, entonces la sociedad empieza a tener pues, un conflicto bastante mayor, porque resulta buen negocio delinquir, porque los niveles de no procuración de justicia son de un 90 o de un 97%, y claro, empiezan las bandas a extorsionar, a cobrar derechos de piso, a secuestrar, y empiezan a hacer un estado de caos dentro del Estado de Derecho. Por eso los legisladores debemos de tener una ley que idealmente tenga que ser más corta, más sencilla y que la entienda todo el mundo. Hay artículos de la ley de amparo o artículos del Código Fiscal que yo no los entiendo y que tengo que traer a un experto para que los entienda. Parece que glosamos a Kafka. Luego entonces, esta selva inextricable, como decía Weber, en la que de repente se convierte el derecho, tenemos que irla matizando. Podando. De tal suerte de que la ley sea chiquita, sea clara y bueno, hasta los políticos la entendamos. Presidente, en este sentido de leyes simples pero profundas, yo no sé si usted comparta esta opinión, pero a mí me parece que estamos llegando a una constitución reglamentaria. Para que se den una idea, de cada reforma constitucional nosotros nos obligamos a reformar, 6 u 8 reglamentarias. Sí celebramos la educativa, pero viene la reglamentaria. La agenda de la Cámara de Diputados para el próximo año legislativo es impresionante. Y a partir de 180 días de que hemos legislado, de que se han promulgado las reformas constitucionales, empieza a correr un término que, si bien no tiene sanción, sí tenemos la conciencia de que no podemos violar, porque tenemos que empezar a reformar una serie de cosas. Y ahí es, en los detalles, en donde se mueven los diablos y en donde tenemos que ser por demás responsables y eficaces.